isla pesquera que en los últimos años se transformó en la perla turística de Quintana Roo. Por sus nados con tiburones ballenas, sus noches de bioluminiscencia y sus atardeceres increíbles, se transformó en un lugar que atrae cientos de turistas todos los años. Bienvenidos a Holbox. Después de 2 horas por autopista desde Valladolid, llegamos a Chiquilá. Chiquilá es un pueblo que parece ser el nexo perfecto para llegar a Holbox. Ofrece servicios de estacionamiento y de ferry. Nosotros dejamos el auto en uno de los estacionamientos que sale 100 pesos por día, las 24 horas, si no 50, 12 horas. También tengo entendido que se puede llegar a Chiquilá por medio de vans desde Playa del Carmen. Cuando llegas a la zona del ferry tenés 2 empresas que te van a llevar hacia Holbox. Salen cada 1 hora y hoy en día al menos salen 2.20 por persona. Exactamente, tarda media hora en llegar y una vez llegado a la isla te recibe un grupo de taxi particular que se maneja dentro de la isla. Este va a ser nuestro hotel en Holbox. Este es el hotel Tierra Mía. Vamos a pasar 2 noches acá. Lo que nos gustó de este hotel es que es todo naturista, está hecho con madera, la verdad que tiene una pinta increíble, incluye desayuno. Eso sí, el wifi nos dijeron que anda más o menos según la hora y la demanda que haya. Y queda a 4 cuadras del centro. Exactamente, el taxi nos cobró 37 pesos para llegar. Acá a 4 cuadras tenemos el centro, está también la playa. Hay que tener en cuenta que Holbox es muy largo pero muy angosto también. Se pueden alquilar carritos de golf para darle la vuelta, bicicletas. Y bueno, y hoy, como ya es de noche y recién llegamos, vamos a ir a probar uno de los platos que no pueden faltar si venís a visitar esta ciudad. Pizza de langosta. Esta es la mejor pizza de langosta en todo Holbox y se sirve en Roots. Y encima es a leña. Vamos a probarla. Comenzamos un nuevo día en este increíble lugar y bueno, hoy tenemos 3 misiones para hacer, pero vamos a empezar con la primera. Estamos yendo a uno de los lugares que si venís a esta isla no podés dejar de ir. Quizás sea uno de los lugares más visitados, quizás sea uno de los lugares más famosos. Hoy nos vamos a Punta Mosquito. Para llegar a Punta Mosquito tenés que ir todo por Paseo Cuca o bordeando la playa hasta llegar al Hotel Las Nubes. A partir de ahí termina y empieza un sendero entre la vegetación que da a la playa y por ahí se puede acceder a Punta Mosquito. Exactamente, sí. Se puede hacer este sendero, nosotros lo estamos haciendo caminando, incluso en patas. Viene en contacto con la naturaleza. Ajá. También pasan muchos taxis, que son carritos de golf, e incluso se pueden alquilar. También se puede acceder en bicicleta y después realizar el camino a pie. Fundamental, no se olviden del protector biodegradable. Exactamente, para cuidar todo este lugar increíble. Lo estamos empezando a ver de a poquito. Tremendo. Wow, ese banco de wow. arena.
increíble, pareciera como que estás caminando sobre el cielo. Son como distintos bancos de arena que están metidos en como a 100 metros de la costa más o menos. Hay como una piletita para cruzar, a nosotros nos llegó el agua hasta la cintura. Tremendo, súper clara, rayas nadando, pelícanos cazando acá. Todo esto es muy... no tiene casi nada de profundidad, lo más profundo fue hasta la cintura. Sí. Sí, a eso sí tengan en cuenta el tema de las mareas. A la mañana es mucho más conveniente hacerlo porque por la tarde la marea sube y quizá sea un poquito más difícil cruzar la pileta, o también por ahí el agua llega más arriba y no se aprecia tanto, no pareciera como que caminas más en el cielo que con la marea un poco más baja. Miren esto, un ave llevándose un pez, increíble, esto es increíble, esto es una reserva Animal Planet. tal cual, a o vivo. Este haya sido quizá, sin exagerar, uno de los lugares más espectaculares de nuestro viaje. Lugar cuyos colores son influidos directamente por el sol. Aproximadamente 1 hora y media después de que salimos del hotel, llegamos al final del recorrido. Acá donde se encuentran las boyas amarillas comienza la reserva de la biosfera de Jumbalam. Este lugar está protegido y está prohibido el acceso. Así que vamos a emprender la vuelta, pero antes acá donde se encuentra del lado de la laguna, porque Holbox de un lado es laguna y del otro lado es mar. Y creo que en algún punto se conecta el mar con la laguna. Y creo, si no me equivoco, si alguien sabe que me lo diga, creo que hay una entrada de la laguna y conexión con el mar, y acá paran muchas aves a cazar. Así que es un gran avistamiento de aves. ¿Quién es ese loquito? Bueno, la verdad que está muy bueno Punta Mosquito. Es una visita obligatoria si se viene a Holbox. La verdad nosotros lo hicimos caminando desde el hotel. Hay gente que lo hace en kayak también, es otra opción. La playa acá es toda bien playa, digamos. Y planchada. No tiene profundidad, no hay olas, hay mucha actividad de kayak. Bueno, ahora vamos a ir a comer algo al centro. Esta era una isla pesquera, así que vamos a apuntar a tanto pescados o mariscos. Y después seguimos con la segunda misión. Acá estamos en Viva Zapata. Pedimos un cevichito de pulpo. Tiene una pinta tremenda, unos totopos con un par de salsa. Martu se pidió una especialidad de la casa, un mix de mariscos. Se viene tremenda la cosa, Y acá acaba de llegar una vedette infaltable, el mezcal, y con naranjas y sal de gusano. Así que hoy lo vamos a tomar de a traguitos. Le toca empezar a Martu. Y bueno, a ver. Ay, no, qué miedo. Y primero esto y después esto, ¿no? Sí. No, moja los labios, queda re tramposa. No mientas, che. Les mecs, c'est un peu ce qu'ils comprennent ce que je veux faire avec Paris Burnout. Ils comprennent l'ADN profonde. Sí, ¿qué tal? Muy rico, pasa bien. Saluten. Pour les bonnes raisons. Ouais, je sais pas, je pense qu'il me reste. Tan tan.
Parce qu'il me reste une semaine là. ¿Cómo pasó eso? Une semaine. Un lujo, muy bueno, la verdad que muy bueno. Habíamos pedido unos nachos, unos totopos como le dicen acá. Yo pensaba que era este. Ahora sí, acá le ponen pollo y bueno, y queso, no puede faltar. De todo. Está increíble, muy bueno. Todo esto habremos gastado 900 pesos. Ok, bon bah. Faut vacciner quoi. Bueno, después de haber pasado por el hotel, hicimos un cambio de indumentaria y ahora nos dirigimos al próximo objetivo. Este lugar es un punto clave para ver uno de los mejores atardeceres de todo Quintana Roo. Nos vamos a Punta Cocos. Además de sus increíbles atardeceres, ya quedaríamos muy bien posicionados para la tercera actividad que tenemos planeada para hoy. Acá en Holbox destacan dos actividades. Por un lado tenemos el buceo con tiburones ballena, pero la fecha es entre junio y agosto. Exactamente, hoy en día se puede hacer, pero no te aseguran de que las encuentren. En esas fechas, no sé si será fecha de apareamiento, que con seguridad se las puede encontrar. Claro. Y la segunda opción es el efecto de bioluminiscencia que hace el mar en estas aguas con su clima particular. Durante la noche. Así que eso es lo que vamos a hacer. Las fechas son desde marzo hasta noviembre, nosotros nos encontramos en marzo, así que eso es lo que vamos a hacer hoy a la noche. Bueno, encontramos un beach club, acá se llama Somay. Nos pedimos un mojito, una margarita para disfrutar de uno de los mejores atardeceres de la Riviera Maya. Encima, en primera fila. Atardecer fue no solo el más hermoso que vimos en nuestro viaje, sino también uno de los más bonitos que pudimos presenciar. Que el atardecer estuvo alucinante, creo que dimos en la tecla. Somay tiene una posición estratégica creo que única, si no es el mejor lugar de pegar en el palo, debe ser uno de los mejores lugares para ver el atardecer. Encima, atrás del Beach Club, hay un hotel el cual ofrece el servicio para hacer la bioluminiscencia. Más o menos el precio que nos venían diciendo todos, 300 pesos cada uno, así que bueno, en media horita estaremos abordando a las camionetas. Hay dos excursiones, también se puede hacer en lancha, este sale 600, pero bueno, nosotros optamos por este de 300, aparte está un poquito fresco y hay que tener fricción y contacto con el agua para que se puedan generar esos colores únicos. La verdad que la bioluminiscencia está increíble, está muy buena. Lástima que no pudimos captarlo con la cámara, creo que no es perceptible a la cámara, pero bueno, sí a nuestros ojos nos lo llevamos como un hermoso recuerdo. Está para hacerlo, pero... Sí, detalle. Te llevan a un lugar público, el cual puede tener acceso cualquier persona. Vayan a Playa Punta Cocos, ahí pegan la vueltita, hay una laguna, en esa laguna es el tour y es un lugar público. Puedes estar horas nadando ahí. Exactamente. Hay gente que se lleva como su viandita y se pasa ahí 3 horas entre amigos. Sean responsables, dejen todo limpio. Por supuesto. Bueno, último día en Holbox, ya hicimos el checkout, dejamos las valijas en el hotel para darle una última vueltita y despedirnos como corresponde.
Recién almorzamos 2 ceviches, uno de camarón, uno de pescado, increíbles. Muy bueno. Son beach clubs que tienen camastros o mesas común para restaurante. Que son... Hay a lo largo de toda la playa. Sí, hay un montón. Y son ideales para comer y pasar un buen rato ahí, para poder ir al mar, salir, Se entrar. pueden alquilar camastros. Claro. En este caso, por ejemplo, el camastro estaba en 900 pesos, pero se podía usar sin 500 de consumo, así que sería 400 pesos, digamos, el camastro. Ya estamos en el centro de Holbox, que está lleno de arte urbano bien representativo de la ciudad. Es muy típico de acá y casi todos los murales están pintados de una forma alucinante, que le dan un toque distinto a la ciudad. De los destinos que hay en la Riviera Maya, Holbox es uno de nuestros preferidos. Donde se puede disfrutar de la tranquilidad y el contacto con la naturaleza. Este lugar está increíble. Si vienen y pueden dedicarle 4 o 5 noches, yo creo que sería el punto justo de Soda. También es clave alquilarse un carrito de golf. Sale 1 hora, sale 300 pesos, 2 horas sale 500, 12 horas están 1500 pesos y 24 horas están por 2000. No sé si para tanto, porque la isla es chiquita. Entran 4 personas en cada carrito. Y para hacer, por ejemplo, el de bioluminiscencia que hicimos, Claro, en exactamente. realidad, claro. Después, para ir a Punta Mosquito, yo no diría que vayan en carrito de golf, porque llega un punto que es a pie. Si esos 40 minutos de ida y 40 de vuelta, te estás pagando 1 hora muerta de usar el carrito de golf. Así que bueno, la verdad que el lugar está increíble. Hay varias actividades más para hacer de las que nosotros podemos mostrarle. Si ya estuvieron en la isla, coméntenos acá abajo todos los que les gustó. Denle like si les gustó el video y los sumamos a que se suscriban al canal. Estamos en Playa del Carmen. Llegamos a la plaza Los Fundadores y tienen que acá guiarse por los tambores e ir al show. Es una flautita maya, que eso nos indica que se viene el show de los papandreou.